¿Cómo está en su Biblia esta carta? En la mía se encuentra en una sola página. No se encuentra en una hoja completa, sino que se encuentra en un solo lado de la página. No sé cómo está en su Biblia, cómo estará, imagínense, en un Nuevo Testamento. Capaz puede abarcar una hoja muy bien, y en el más chiquitito, alguien lo tendrá por ahí, estará capaz en 2 hojitas, ¿no? ¿Verdad? Búscalo ahí, cuando puedas me lo dices. Y lo cierto es que es un contenido que podemos ver que es pequeño, que podemos ver que es un contenido que quizás no tiene las 500 palabras que tienen otras epístolas o 1000 palabras que tienen otros libros, pero lo cierto es que es un contenido que abraza la fe cristiana, que nos ayuda, hermano, y el título de esta enseñanza, nos ayuda a perseverar en la doctrina de Cristo Jesús. Vamos a orar, por favor, para dirigirnos a Dios en oración y que sea Él dirigiendo este servicio el día de hoy. Señor, te damos gracias, Padre mío, por todo lo bueno que has sido con nosotros, Señor. Te damos gracias, Padre, porque nos has permitido llegar acá, Señor, a tu iglesia, Padre. Aún siendo un día feriado, Señor, nos permitiste, Padre, poder llegar a tu casa, Señor, para escuchar tu palabra, Señor, y para aprender, Señor, qué quieres que hagamos, Señor. Te pedimos, Padre, que sea tu Espíritu Santo, Señor, el Maestro por excelencia el día de hoy, Señor. Que podamos acomodar, Señor, lo espiritual a lo espiritual, Padre. Que podamos saber discernir, Señor, las verdades profundas que aparecen en tu palabra, Señor. Que simplemente no tengamos una idea preconcebida de hace varios años en el cristianismo, Padre, sino que podamos ver, Señor, la verdad que hay en tu palabra, Señor, acerca de este tema. Ábrenos, Señor, la mente, Padre, ilumínanos, Señor, para poder aprender tu palabra y poder practicarla también, Señor. Te pedimos estas cosas en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén y amén. Mis hermanos, bienvenidos, que el Señor les bendiga. Estamos en Segunda de Juan, en la epístola, la segunda carta de Juan. Sí, estamos en la segunda carta de Juan. Vamos a ver quién escribió esta epístola, hermano. Esta epístola la escribe el apóstol Juan. Como su nombre lo dice, es un apóstol que le está escribiendo como si fuera un pastor, si le está escribiendo como un pastor a una iglesia o a una señora. ¿Cómo así, hermano? Hay una controversia. ¿Por qué hay una controversia? En los primeros versículos, vamos a leer todos, me acompaña con su vista, por favor, a la segunda carta de Juan, capítulo único. Segunda carta de Juan, capítulo único. Cuando todos lo tengan, me dicen un fuerte amén. 2, 3, no vamos a comenzar así. Vamos a comenzar ya cuando todos lo tengamos, por favor. Rances, si quieres, siéntate con mi hermano Eugenio, por favor, porque lo puedes ayudar ahí también. Segunda de Juan, capítulo único, versículo 1. A la cuenta de 3, vamos a leer todos el versículo 1. Dice así: 2, 3. El anciano, a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Juan, el apóstol, se presenta como el ¿qué? Como el anciano, como una persona mayor. Como no es un título, hermano, de respeto, no es un título en la iglesia, no es un título a lo que se está refiriendo Juan, sino que básicamente se debe a 2 cosas. 1, que Juan fue el único apóstol en llegar a esta edad cristiana, ¿no? O a este tiempo, mejor dicho, a esta era. Juan era el único apóstol, por lo tanto fue el más viejo de los apóstoles. Aparte, Juan muere de muerte natural. Nadie lo sacrificó, nadie lo crucificó, por ejemplo, como a Pedro, que cuenta la historia que lo crucificaron de cabeza, no como a Pablo, que también lo martirizaron, sino que Juan muere de muerte natural en la isla de Patmos. Antes de estar en la isla de Patmos, él está en Éfeso. Desde Éfeso escribe esta carta que tenemos el día de hoy, que es la segunda carta de Juan. ¿Sobre qué habla la carta de Juan o esta segunda carta? ¿Qué había pasado? Muy probablemente, hermano, en las iglesias de Asia Menor, sí, había entrado esta doctrina, obviamente una herejía, llamada el docetismo. Hermano, ¿qué es eso? Bueno, primero el gnosticismo, que es creer en todo y no creer en Dios,
pero el docetismo era más, ¿cómo le puedo explicar? Atacaba directamente la doctrina fundamental del Señor Jesucristo, que es la encarnación del Señor Jesucristo. Dios hecho carne. Bienvenidos, pasen adelante, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a nuestra iglesia el día de hoy. La palabra de Dios nos enseña que esta iglesia, Juan, estaba atacando el docetismo. ¿Qué era el docetismo? Básicamente era una teoría que había entrado en conspiración de las personas de la época, donde decían que Dios, algo tan perfecto, Dios, un ser tan supremo, Dios, un ser tan inigualable, que Él no podía hacerse carne. ¿Por qué? Porque era un Dios supremo, perfecto, muy alejado de nosotros los seres humanos. Y pareciera tener buenas intenciones esta teoría o esta enseñanza que se introdujo en el primer siglo de la era cristiana, pero ataca directamente la doctrina fundamental que el Señor Jesucristo, siendo Dios, se encarnó para sufrir una crucifixión, una muerte y una resurrección. Ataca la doctrina más, puedo decir, la más absoluta que tenemos, la verdad más absoluta de la palabra de Dios. Y era esto. Entonces, Juan, el apóstol, anciano ya viejo, le escribe a una iglesia que él había conocido, a estas personas que él había conocido, él había tenido parentesco también con ellos, sabía que estaban en la fe. ¿Por qué? Porque habían personas, engañadores, falsos maestros, como leíamos hace 2 semanas, hipócritas, mentirosos, que buscaban torcer las Escrituras. Y no solamente eso, sino buscaban enseñar también a la gente de la iglesia la falsa doctrina. Entonces es un problema muy grave que no solamente se veía en el primer siglo, sino que se ve también actualmente en nuestros días. Muchas personas, iglesias, personas que se hacen pasar por cristianos, quieren enseñar falsas doctrinas. Por ejemplo, hay una religión mundialmente que es conocida, obviamente usted la conoce, se llama el hinduismo. Básicamente, el hinduismo, hermano, ellos no niegan que el Señor Jesucristo haya venido en carne. Y uno puede pensar, verro, qué bueno, ¿no? Creen que el Señor Jesucristo vino en carne, creen lo mismo que nosotros, la verdadera doctrina. El punto de ellos es que lo minimizan o lo menosprecian al decir que el Señor Jesucristo es una de las tantas encarnaciones de Dios, dicen ellos. Que sí, que está bien, que Él resucitó, que Él encarnó un ser humano, Dios encarnado un ser humano. Sin embargo, es una de tantas, tranquilo, no es nada especial. Peor, ¿no? Diríamos, peor en cuanto a la doctrina cristiana. Hoy en día no se vive solamente esa religión, sino muchas otras que quieren desvirtuar la doctrina verdadera que aparece en la palabra de Dios. No es lo que yo creo, hermano, o no es lo que usted cree, es lo que aparece en la palabra de Dios. Contra eso no hay debate. Contra eso no hay objeción, no hay opinión humana que valga contra eso, porque fue inspirada divinamente por el Espíritu Santo. Ahora, vamos al versículo 1, segunda de Juan, versículo 1, capítulo único, versículo 1, dice así. El anciano, ¿a la señora qué? Hermano, una señora elegida, ¿cómo así? ¿Quién era ella? Bueno, básicamente hay 2 opciones, ¿sí? 1, era una señora, una mujer de bastante testimonio dentro de la era cristiana de esos años, a la cual Juan le estaba escribiendo esta carta para que ella pudiera tener cuidado de estos engañadores, para que ella pudiera estar atenta. ¿Ok? Esa es la primera versión, la primera parte, la primera teoría. La segunda, o el segundo punto, la segunda opinión, es que era una iglesia en Asia Menor a la que Juan le escribe como señora. ¿Por qué, hermano Abraham? Entonces, ¿por qué escribiría la palabra señora si se refiere a una iglesia? Si la mayoría de las epístolas dice a la iglesia que está en Éfeso o a la iglesia en Corinto. ¿Por qué Juan rompe el esquema? Porque en el tiempo de Juan, hermano, lo cierto es que los cristianos estaban siendo perseguidos. Hay una persecución mortal contra los creyentes. Entonces, al escribir una sola página, porque la segunda de Juan, la carta es una sola página en mi Biblia, acerca de la verdad cristiana, si él mencionaba un nombre y un político de ese momento romano, un político que estaba persiguiendo a la cristiandad, veía ese nombre, buscaba sus datos, era muy probable que iba hasta su casa y lo mataba. Entonces era un peligro
dar información explícita de el nombre de la señora o del nombre incluso de la iglesia. ¿Usted se imagina que el apóstol Juan se hubiese arriesgado a decir la iglesia que está en la avenida Baral, esquina El Truco, tres cuadras más arriba de la avenida Urdaneta o del puente Yaguno, 3 cuadras más arriba? ¿Usted se imagina que hubiese dado el punto preciso del lugar donde se encontraba esta iglesia? Era muy peligroso, era un riesgo que no estaba dispuesto a correr. Entonces dice la palabra de Dios, el anciano, este hombre, recordemos, el apóstol más anciano, más viejo, el mayor de los apóstoles en el sentido del tiempo que él vivió, y el único en morir de muerte natural, le escribe a la señora elegida, muy probablemente a una iglesia. Ya lo vamos a ver luego por qué. Luego dice, ¿y a sus qué? Hijos, a quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Este primer versículo es muy importante para entender la epístola. El apóstol Juan le está escribiendo a esta iglesia. La saluda a ella y saluda a sus hijos. Sabe y conoce que sus hijos de la señora, o sea, los miembros de la iglesia, están caminando en la verdad, están andando en la verdad, están siguiendo la buena doctrina, no se han desviado. Por lo tanto, dice Pablo, a quienes yo, ¿qué dice? Amo. Este amor, hermano, no es un amor familiar, no es un amor tampoco de hermanos en Cristo, es un amor ágape, a quien amo profundamente, básicamente es lo que está diciendo. Este amor, hermano, es impulsado a actuar, no solamente con palabras, y es de la misma manera que deberíamos amar al Señor. No solamente, Señor, si yo te amo, yo amo a Dios, yo conozco a Dios, claro que sí. ¿Cómo lo demuestras? ¿Cómo se revela el amor que tú tienes para con Dios en tus acciones? Y es este amor a que Juan le escribe a ellos. Y es esta carta la que le escriben. ¿Y cómo se demuestra entonces el amor de Juan hacia ellos? Que le está escribiendo una carta para que puedan estar advertidos de estos engañadores que han salido por el mundo. De personas que buscaban desviar la doctrina correcta y que iban a aprovecharse de las iglesias cristianas. Ya lo vamos a ver por qué. Claro, el amor es tan grande del apóstol Juan que tengo que escribirle a mis hijos, porque muy probablemente esta doctrina, este docetismo, las personas que creen que una deidad, un Dios supremo no puede encarnarse, va a llegar tarde o temprano. Y llegó definitivamente. Y así mismo está en nuestros días también el día de hoy. Dice, a quienes yo amo, ¿en qué? En la verdad. Y ese es el primer punto a tratar el día de hoy. Básicamente, la verdad y el amor son inseparables en la vida cristiana. ¿En qué sentido? No podemos, hermano, decir que amamos a Dios tampoco si nuestra vida no está encaminada por la verdad, porque ahí es donde se va a demostrar nuestro amor a Dios. Incluso en la unidad de la iglesia cristiana, nosotros nos amamos los unos a los otros porque la base, el fundamento de esa unidad es la verdad. Yo amo a los hermanos de la iglesia. Yo sé que usted también ama a los hermanos de la iglesia. Eso espero. Pero básicamente eso se debe a que está fundamentado en la verdad. Porque amamos comúnmente a Cristo Jesús. No es porque yo voy a traer una doctrina errada el día de mañana y sí, vale, tranquilo, vamos a amar al hermanito que está enseñando una mala doctrina. No. Y Juan va a ser tajante en esto. Tanto así, que incluso va a decir que no se le debe dar ni siquiera un trato, un saludo a estas personas. ¿A quiénes, hermanos? ¿Los pecadores? No, pecadores somos todos. A las personas que enseñan diferente doctrina. A las personas que en su momento, para la epístola del apóstol Juan, enseñaban que Cristo no había venido en carne, que eso era una ilusión, era algo irreal, era lo que enseñaba esta doctrina. Y quizás algunas personas en el 90 después de Cristo, cuando se escribió esta epístola, dicen, claro, eso fue hace 90 años, ¿qué va a estar haciendo eso real si yo no estuve ahí para presenciarlo? Y se dejaban guiar por esta mala doctrina. Por eso el apóstol Juan va a escribir esta epístola. Dice el versículo 2, ¿a causa de la qué? De la verdad que permanece, dice la palabra de Dios, que permanece en nosotros y estará siempre con nosotros. La palabra permanece es una palabra muy importante, la cual vamos a leer también. Y básicamente, hermanos, le voy a dar primero el significado de esta palabra y luego le voy a dar un ejemplo.
La palabra permanece significa quedarse, ¿sí? Significa vivir, posar, morar, continuar, algo que en usted y en mí debería ser perdurable. Dice la palabra de Dios, a causa, por la razón de que la verdad, la rectitud, permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. El apóstol Juan tenía una verdad única, y es que él sabía que él iba a permanecer en este camino hasta que él muriera. Usted quizás tiene 20 años, tiene 30, tiene 40, la edad que usted tenga. ¿Es para usted, así tal cual como lo era para el apóstol Juan, esta verdad? ¿Puede permanecer en su vida esta verdad durante 10 años? Solamente durante 10 años no permaneció en usted esta verdad. Muchas veces, hermano, en la iglesia cristiana, lamentablemente cuando las familias comienzan a venir a la iglesia, hijos que crecen, hermano, con quizás una obligación de venir a la iglesia. Y esto se vive en la iglesia y en todas las iglesias. ¿Por qué? Porque quizás van creciendo, van tomando decisiones, pero los padres algunas veces quizás intentan, a juro tienes que ir a la iglesia, obligatoriamente. Y el niño no, y el joven quizás no quiere. Ya llega a 16, 18 años, 20 años, toma sus propias decisiones. Oye, ¿por qué mi hijo está así? ¿No será quizás porque en un momento se le obligaba a esto? Y tarde o temprano, hermano, dice la palabra de Dios que su palabra nunca vuelve vacía. Ella hace su trabajo. No lo hace usted, no lo hago yo. Ya después que su hijo quizás tenga 18 o 20 años, él va a tomar sus decisiones, pero confía en la palabra de Dios y en el Espíritu Santo, que él siempre creyó en eso. Si esa verdad no estuvo en él, o no está en él, o no está en usted incluso, tarde o temprano nos vamos a ir. Tarde o temprano nos vamos a otra iglesia, nos vamos a otro lugar. No supo nada del hermanito. ¿Y qué le pasó? Se fue de repente. Pasaron 2 años, más nunca vino a la iglesia. ¿Por qué? Porque la verdad no permaneció en él. Cosa que es muy diferente a lo que el apóstol Juan dice. Esta verdad que, escúcheme, yo no sé ustedes, dice el apóstol Juan, yo, apóstol Juan, en el año 90, ya con una edad casi de 90 años incluso, le dice, esta verdad permanece en mí. El ejemplo que le voy a poner. Cuando usted viaja de Venezuela, por ejemplo, de Venezuela a los Emiratos Árabes, normalmente hay una aerolínea que hace escala en Turquía, normalmente. Otras aerolíneas se manejan diferente, pero hay una aerolínea que hace escala, es Turkish Airlines, en Turquía, básicamente, para viajar de Venezuela a Emiratos Árabes. Esta escala puede durar 12 horas, puede durar 24 horas en el país de Turquía o puede durar quizás hasta 2 días. Imagínese ese ejemplo. Pero una vez que se cumple el tiempo, el avión con todos obviamente el piloto con todos los pasajeros, despegan directamente a a los Emiratos Árabes. Lamentablemente, así es la verdad o la palabra de Dios para algunos cristianos. No está con ellos siempre. Hace escala, lamentablemente. A veces sí. Un día son cristianos y otro día quizás no. Un día quieren hacer las cosas para el Señor y otro día pues le ofrecen quizás unas cervecitas, como dicen por ahí, un traguito, eso no te va a hacer daño. Y lamentablemente comienzan a bajar sus principios y sus estándares. ¿Por qué? Porque la verdad no permanece en sus corazones. Si permaneciera, no fuera como ese avión que hace escala, está constantemente. Te invita incluso a aprender de la palabra de Dios y a crecer en el conocimiento de Dios. Y este conocimiento, hermano, la palabra de Dios dice, a todos los que han conocido la verdad, es un conocimiento, la palabra en el griego te da la idea que no es solamente de conocer cuando tú quizás conoces a una persona, hola, mucho gusto, mi nombre es Abraham. Luego quizás tú vas por allí, ¿tú conoces a Abraham? Sí, claro, él es el muchacho de la iglesia, se llama Abraham. Y hasta ahí no conoces más nada de ese muchacho. Muchas personas conocen así, de la misma manera, hermano, a Dios. Mi papá me dijo que Dios era esto y aquello. Mi abuelo era creyente, mi abuelo me llevaba a la iglesia cuando yo era niño. Mi tía conoce a Dios, yo estoy seguro. Yo sí, ¿tú conoces a Dios? Claro, yo conozco a Dios. Pero quizás también muchas personas conocen a Dios de esta manera intelectual, que solamente han estudiado, que solamente han aprendido versículos, pero nunca han tenido una relación con el Señor. Y esta palabra, conocido, los hijos que han conocido la verdad, habla justamente acerca de esto. De que esta palabra conocido habla de tener una experiencia, conocer mediante observación y experiencia.
No solamente que tuviste la vida cristiana y te pareció agradable y ya la conocías, no. Tuviste una experiencia también acá. No son experiencias que salen de lo sobrenatural, no me malentienda, pero es una relación, hermano, que va más allá de cualquier conocimiento que usted pueda tener. Básicamente a esto se define esta palabra. Y la manera más clara de que lo podemos leer es en Job, capítulo 42, versículo 5, donde Job, luego de haber pasado tantas cosas, luego de haber pasado tanto sufrimiento, luego de haber llorado tanto, luego de haber perdido a 10 hijos, luego de haber incluso perdido su integridad física en cuanto a las enfermedades que tenía, perder sus ganados, su dinero, todos sus hijos murieron un solo día. Ya cuando Dios restableció todo en Job, Job dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y lamentablemente a veces muchos conocemos a Dios así. Señor, yo he escuchado de ti y he leído tu palabra, ese varios versículos. De oídas te había oído, Señor. Mas ahora, mediante la observación y la experiencia, tengo una relación con el Señor. Y eso pasó con Job también. ¿Cómo no podría pasar también con nosotros? Dice la palabra de Dios también, hermano, el versículo 3, sea con vosotros, ¿qué dice? Gracia, misericordia y ¿qué? De Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. El apóstol Juan utiliza 37 veces, por lo menos 37 veces, la palabra verdad en Juan, primera, segunda y tercera de Juan y Apocalipsis. 37 veces, por lo menos, capaz más, capaz menos, pero utiliza ese número de veces la palabra verdad. Y básicamente Juan se va a pegar mucho con esta palabra. Y ahora va a decir, sea gracia, misericordia y paz, dice el versículo 3, de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, ¿en qué? En verdad y en amor. Luego lo vamos a hacer, vamos a contar las veces que aparece la palabra verdad en este capítulo solamente, porque son 13 versículos, son bastantes veces. Dice, gracia, misericordia y paz. La palabra gracia, mi hermano, habla acerca de ese favor inmerecido que Dios le da a toda la humanidad. Dios extiende su gracia. ¿Qué es su gracia? Él nos da más de lo que nosotros merecemos. Nosotros como seres humanos no merecemos absolutamente nada, y seamos sinceros. Nuestra naturaleza pecaminosa nos invita siempre a pecar, nos tienta siempre, constantemente. Tenemos que sacar cosas de nuestros pensamientos que no agradan al Señor y esa naturaleza no agrada a Dios. Pero dice la palabra de Dios que esta gracia que Él nos da es un regalo, que no merecemos nosotros, que va más allá del conocimiento humano. Nosotros no hacemos esto por nadie. Tener gracia por alguien, imagínense que ustedes lo hieran, lo golpeen, lo abofeteen, le coloquen una corona de espinas sobre su cabeza, que le caigan a latigazo y aún así decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esto es gracia. Lo que ninguno de nosotros merecíamos, el Señor lo otorga como un regalo de Él, porque depende de Él, no de nosotros. La gracia, importante, depende de Dios, no de nosotros. La segunda palabra que aparece es la misericordia, que habla acerca de la compasión y la piedad. Básicamente, el Señor no nos da lo que merecemos. ¿Cómo así? ¿Qué merecemos nosotros? La palabra de Dios dice que nuestros pecados son más grandes, hermano, más alto que los cielos son nuestros pecados, que las montañas, pero también su misericordia superó todo lo que podíamos nosotros pensar que éramos malos. Su misericordia, su bondad y su piedad. Esta es la segunda palabra. Habla acerca de la bondad de Dios, que Él no nos da o no nos paga conforme a nuestros pecados. La tercera palabra que aparece acá, dice el apóstol Juan en la segunda carta de Juan, versículo 3, sea gracia, misericordia y ¿qué? Esta es la paz de Dios. Es una paz que usted no puede entender si no ha conocido a Dios verdaderamente. Es una tranquilidad que el Señor da. Es un bienestar a pesar de las situaciones. Se está cayendo el mundo, se está cayendo todos los gobiernos y el Señor aún les da a sus hijos esa paz, ese bienestar, esa tranquilidad, estar libre de preocupaciones. Por eso el apóstol Juan, hablándole a creyentes, les dice,
sea con ustedes la gracia, la misericordia y la paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad, y que dice, y en amor. Dice, difícilmente Juan puede escribir un versículo sin mencionar la verdad y el amor, como ya lo vamos a leer también. Son dos de sus temas favoritos, y ahora incluye la gracia, la misericordia y la paz. Dice, la gracia, la misericordia y la paz que Dios tiene para nosotros, hermanos, nos son dadas en verdad y en amor. ¿Qué significa esto? Fuera de la verdad y del amor de Dios, nunca podríamos tener la gracia, la misericordia y la paz. Si usted llegó a los pies del Señor Jesucristo y usted es creyente ahora, usted puede gozar de esto. Puede tener gracia, el Señor le va a dar cosas que usted no merece. Puede tener la misericordia y la compasión de Dios. Cuando usted peque, Dios lo va a restaurar. Dios va a ser quien lo ayude. Dios va a ser quien lo consuele. Dios va a ser quien lo conforte a usted, el Espíritu Santo específicamente. Y la última palabra es la paz. Es este bienestar en medio de las situaciones difíciles. Esta tranquilidad, estar libre de preocupaciones. ¿Cómo vive el mundo hoy en día, hermano? Vive con su cabeza pensando en una sola cosa, en el dinero, en el poder, en la fama. Y constantemente el ciclo repetitivo de la vida de la persona que no es creyente es esto. Y muchas veces el creyente también, lamentablemente. Dinero, dinero. ¿Cómo hago más dinero? Mañana dinero. En la noche te estás acostando a dormir y estás pensando, o las personas que no son creyentes están pensando es en esto. El creyente tiene gracia, tiene misericordia y tiene paz. Es libre de preocupaciones. El siguiente versículo dice, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos de ¿quién? Recuerda, apóstol Juan le está escribiendo a esta iglesia y le dice, oye, me alegré en sobremanera cuando me di cuenta, cuando me enteré o cuando investigué y vi que tus hijos, estas personas que se congregaban en esta iglesia que él había conocido durante años, todavía seguían, ¿qué dice? Andando en la verdad. Y eso es de alegrarse. Versículo 5. Y ahora te ruego, señora, recuerda, no va a poner el nombre para no dar información acerca de ella. Tampoco va a poner el nombre si habla de una iglesia, para colocar el nombre de la iglesia para que en su momento, recuerda, estaban sufriendo persecuciones. Quería librarse de estas cosas. Y dice, ahora te ruego, te imploro, te insto a que hagas lo siguiente. Señora, dice, no como escribiendo tu mandamiento nuevo, sino el que hemos tenido desde cuándo, que nos amemos unos a otros. La base, hermano, de la vida cristiana es el amor que nosotros tenemos los unos a los otros. Juan capítulo 13, versículo 35 nos dice, el Señor Jesucristo nos dice, en esto nada más, en esto, vas a conocer vosotros que sois mis discípulos. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, en que tuviereis amor los unos por los otros. Y es la base de la de la vida cristiana. Y por eso Juan se lo va a recordar a ella. Juan no está diciendo que hay que agarrar solamente la verdad. No, esto es así, hermano. Esto es un legalismo. No, mete también el amor. Porque el Señor es un Señor, porque Dios dice la palabra de Dios que Dios es amor, es de su propia esencia también. Entonces mete ahora la palabra que significa el amor. Y dice que habéis tenido ¿desde qué? Desde el principio. Es lo más importante en cuanto a orden, en cuanto a valor, en cuanto a rango en la vida cristiana. Es lo que significa, es lo primero que el Señor Jesucristo vino a hacer entre nosotros. Solamente que no es lo único. Recuerda el título de esta parte. El amor y la verdad son inseparables en la vida cristiana. Versículo 6. Y este es el amor, que andemos según sus... Recuerda lo que dije al principio, el amor no es basado en sentimientos. No es ese amor que sienten quizás las personas cuando tienen 15, 16, 18, 20 años, que son jóvenes que están enamorados, que cualquier cosa que hacen, porque están enamorados. Que si tienen que viajar 2 kilómetros caminando o gateando porque están enamorados a llevarle, no sé, una rosa, lo hacen porque están enamorados. Pero, sinceramente, según los médicos, según los doctores, ¿cuánto dura este amor? No pasa de 2 años, créame.
¿Usted cree que esta puede ser la base para un matrimonio? ¿Este amor? ¡Ay, qué lindo, qué romántico que es ese muchacho! O qué romántico que es esa mujer, esa dama. Dale 2 años. No lo digo de mal, dale 2 años. ¿Por qué? Porque luego de 2 años ya no tiene este mismo amor, ya no está enamorado. Este amor le da subidones de energía, que incluso hasta estando enfermo, se ha identificado médicamente que estando enfermo incluso, así tenga que cruzar ríos y mares, así tenga que cruzar un horno caliente como Daniel, él lo haría por amor. Porque esto es lo que hace el enamoramiento. Pero esta palabra acá no tiene absolutamente nada que ver con eso. Porque el amor de enamoramiento es un amor basado en sentimientos solamente. Es un amor recíproco. No vas a estar enamorado solo. Tiene que ser recíproco. A menos que seas masoquista. No vas a estar enamorado solo. Y este amor es un amor que va más allá de los sentimientos. No tiene nada que ver con lo que tú sientes de la otra persona. Es un amor también basado en lo que conoces a esa persona. ¿Lo conoces? ¿Sabes quién es? ¿Sabes sus fallas? Sí. ¿Lo amas de igual manera? Claro que lo amo. Ese es el verdadero amor. Aún conociendo sus defectos, aún conociendo sus fallas. Entonces, básicamente, este amor que habla de él, recuerda, como dije al principio, es un amor que te va a impulsar a tener acciones. Quieras o no, lo sientas o no. Porque no es enamoramiento, es amor. Entonces la palabra de Dios nos dice que el mandamiento principal, el primerito, hermano, si usted llega a la vida cristiana hoy, si usted es creyente y no lo sabía, el primer mandamiento que usted debe seguir es el amor. ¿Cuál? Ágape. Por los unos por los otros. Un amor que nos lleva a impulsar, a hacer acciones. Si al hermano le falta algo, hay que buscárselo. Si tienes tu posibilidad, dale. Si tienes en tu posibilidad ayudarlo, ayúdalo. Entonces, en el contexto del libro de Juan, este amor se extiende hacia la hospitalidad. Y es lo que quiere hablar el apóstol Juan. Yo conozco que ustedes aman a las personas unos a otros porque esto es bueno. Y que este amor, ¿cómo se extiende hacia las demás personas? Siendo hospitalarios. Oye, ven hermano para mi casa, ven, aquí te damos comida, te puedes quedar aquí 2 noches, incluso porque 3 dice la palabra. Dice un dicho que el pescado huele pues 3 días. Puedes quedarte 2 noches, 1 semana, tranquilo. Es un amor que va a ser impulsado o va a ser visto en las acciones, no en lo que dices. No en lo que lees, no en lo que conoces solamente, sino en tus acciones. Entonces este amor, hablando del contexto de Segunda de Juan, va a hacer algo que lamentablemente va a ser triste en la epístola de Juan, porque las personas, los creyentes a los que Juan le está hablando, muy probablemente ya habían alojado en sus hogares a estos engañadores que habían salido por el mundo, que lo vamos a ver en el versículo 7. Oye, ¿por qué lo hicieron? Primero, porque no se dieron cuenta que eran ellos así, que eran engañadores. Segundo, porque en sus reglas el judío debía ser hospitalario. El griego cristiano, creyente, cuando llega a la iglesia, ¿qué? Que debemos amarnos los unos a los otros. Claro, si el hermano tiene necesidad, yo lo acojo en mi casa. Quede ahí toda la noche, no importa que descanse. Y había cruzado un límite, que habían alojado, habían sido hospitalarios con engañadores, con personas falsos maestros que buscaban desviar la doctrina correcta. El versículo 7 dice así, porque, ¿qué dice? Muchos, una cantidad exorbitante, hermano, numerosos, no se pueden contar, han salido ¿por dónde? La palabra salido tenemos una disyuntiva porque en realidad significa han entrado al mundo. O sea, cuando dice han salido por el mundo, es que recuerde, la traducción español y la original en el griego no es lo mismo. Una traducción en otro idioma. Pero la traducción original, cuando se escribe la palabra de Dios, cuando se escribe el idioma griego, el idioma original del Nuevo Testamento, dice, hay muchos engañadores, vagabundos, básicamente significa la palabra engañador. Es un vagabundo, errante, no tiene un destino, no tiene un objetivo final. Y dice que la palabra engañador también es un guía errado, un impostor. Ese es el vagabundo, ese es el engañador. ¿Cuál? El que va a intentar introducir dentro de la iglesia o dentro de tu familia o dentro de tu casa o dentro de las redes sociales
a la que la mayoría tenemos alcance, herejías destructoras. Dice, muchos engañadores, dice Juan. Incluso Juan vivía en esta comunidad, recuerda, en Éfeso, para cuando escribe esta epístola, y ya él había visto de cerca todo esto. Y cuando él escribe la epístola a segunda de Juan, él dice, tarde o temprano, están aquí, se fueron, porque aquí es sana doctrina, van a llegar allá. Quieras o no, pase un año, pasen 10 años, y a la iglesia, y a la realidad que vivimos hoy en día, hermano, la justicia no tiene nivel de equilibrio en lo social. Y lo religioso, mucho menos. Porque hay cantidad de iglesias, diariamente se crean cantidad de sectas. Puede encontrar usted en internet cantidad de sectas. Yo mencioné solamente una. Pero cantidad de hermanos increíbles de sectas que han salido, o mejor dicho, que han entrado al mundo. Dice la palabra de Dios. Muchos engañadores, versículo 7. Muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan, ¿qué dice? Que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es engañador y ¿el qué? El opositor de Cristo Jesús. Qué interesante cuando el apóstol Juan, dice que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Porque han salido también doctrinas, hermano, donde personas dicen que, no, tranquilo, si hay un Cristo, sí encarnó Cristo, pero no era Jesús, era otro. Además tenía otro nombre. Además soy yo, veme a mí. Salieron muchas doctrinas a lo largo del mundo así. Pero Juan es muy específico y dice, Jesucristo, este Cristo, este Mesías, este ungido de Jehová, tiene nombre, se llama Jesús. Ese era su problema de los gnósticos y de las personas que estaban influenciando con esta doctrina de los docetistas, que no creían que algo tan divino había podido tomar carne. Por eso Juan lo dice. Muchos engañadores han salido por el mundo negando esta doctrina. Peligroso. ¿Qué nos compete a nosotros? Versículo 8. Mirad por vosotros mismos. Hermano, estad atento, pero por ti mismo, no por el hermanito. Está bien, hay que tener cuidado los unos de los otros, consolarnos si nos vemos, pero en esta doctrina, no, en este tema, hablando de la sana doctrina, la doctrina fundamental que el Señor Jesucristo, hermano, encarnó literalmente, tuvo un cuerpo físico, literalmente, tú ten cuidado con esto. Permanece en la verdad. Mirad por vosotros mismos, dice la palabra de Dios, versículo 8, para que no, ¿qué? Perdáis el fruto de tu trabajo. Tuviste 10 años sirviendo al Señor y bueno, capaz al final comenzaste quizás a ver algún pastor en las redes sociales. Quizás entró a tu iglesia, a la iglesia donde estás, alguien que estaba enseñando diferente doctrina y de alguna manera, o a tu familia incluso, a tu casa entró y de alguna manera te desvió del camino. Perdiste los frutos. Dice, ten cuidado por ti mismo, para que no pierdas el fruto de tu trabajo, sino que recibáis el galardón que dice completo. El Señor tiene, hermano, tiene galardones, premios en lo que respecta a nuestra vida cristiana. Recuerdo que lo predicaba el pastor hace mucho tiempo, solamente voy a hacer un eco de esas palabras, y es que no todos los creyentes van a ser premiados de igual manera, porque no todos los creyentes viven consagradamente para el Señor. Entonces sería injusto que el Señor premiara a todos por igual, sabiendo que no todos estaban completamente consagrados o buscando agradar al Señor cumpliendo su voluntad. No tiene nada que ver con la salvación, porque nadie puede perder la salvación, porque es dada por el Señor mismo, no por ti, por mí. Como es algo que no depende de nosotros, no la podemos perder, sea lo que sea que hagamos. Entonces recuerda, hermano, mirad por vosotros mismos, está atento por ti mismo. Ten cuidado, hermano, con lo que escuchas, con lo que entra a tu familia, con aquellas personas que tocan la puerta, mañana tras mañana, sábado tras sábado, domingo tras domingo, predicándote un evangelio diferente. Dice la palabra de Dios, versículo del 9 al 11. Este punto lo nombré, o se puede nombrar, el trato con los engañadores. El trato con los engañadores. Dice la palabra de Dios. Cualquiera que se extravía, ¿qué significa extraviar? La palabra extraviar significa ir más allá de los límites. Básicamente, si lo traemos a la interpretación hoy en día, imagínense que yo esté predicando
y estoy hablando de la palabra de Dios, estoy hablando, y vaya por algo nuevo, algo que usted nunca había escuchado. ¡Wow! Eso incluso, eso no aparece en la Biblia, hermano. Perro, qué bien. No, cero. Ese hermano se extravió, pasó los límites, porque lo que nos compete a nosotros es lo que aparece en la palabra de Dios. Y cuando yo voy algo afuera o me voy más allá de los límites que guarda la palabra de Dios, eso significa la palabra extraviarse. Un ejemplo más puntual, en Hechos, déjeme buscarlo, en Hechos capítulo 1, versículo 25, dice la palabra de Dios, búsquelo por favor en su Biblia, Hechos capítulo 1, versículo 25. Cuando lo tenga me dice un fuerte amén. Hechos capítulo 1, versículo 25. Cuando lo tenga me dice un fuerte amén. Hechos 1, 25. Cuando lo tenga me dice un fuerte amén. Ok, lo voy a leer por las cuestiones de tiempo. Dice versículo 25. Para que tome la parte de este ¿qué? Ministerio y apostolado. ¿De que cayó quién? Por la palabra cayó, de quien cayó Judas por transgresión, es la misma palabra, de extraviar, excederse de los límites. No es solamente cometer un error. Bueno, el hermanito cometió un error, se extravió. No, es pasarse de los límites establecidos, bíblicos. Pecar es diferente, es errar al blanco. Usted está intentando agradar a Dios y lo intenta constantemente. Y a veces pecamos. Dice la palabra de Dios incluso que si pecamos, nosotros podemos confesarnos delante de Dios y tener limpieza y tener el perdón de Dios. Sin embargo, en este versículo dice la palabra de Dios que Judas pasó los límites, se extravió Judas, se cayó de este ministerio. Y es ese mismo ejemplo que quiero darle para con estas personas que enseñan otro evangelio, que enseñan otra doctrina, o quizás puede parecer la misma doctrina de nosotros, pero con un poquito de picante, pero con un poquito de sazón, como le podrían decir por allí, con algo totalmente distinto a lo que menciona la palabra de Dios. Vamos otra vez a la segunda carta de Juan, versículo 9. Cuando lo tenga, me dice un fuerte amén. Ok. Segunda de Juan, antes de Apocalipsis, Judas y tercera de Juan. Dice así, versículo 9. Aquí está. Versículo 9. Cualquiera que se extravía, que se excede de los límites establecidos por la fe cristiana y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene ¿qué? Qué fuerte, ¿no? Dice, no tiene a Dios. Hermano, pero estuvo en la iglesia 20 años. Hermano, pero predicaba. Hermano, pero estudiaba la Biblia de una manera increíble. Se aprendió tantos capítulos. Se aprendió la Biblia de tapa a tapa. Pero dice la palabra de Dios que si alguno se extravía, dice se extravía, y no persevera, no permanece, la misma palabra que vimos antes, no está como ese avión estacionado, no como esos que hace escala. Muy probablemente en esta persona la verdad de Cristo hizo escala en su vida. Solamente estuvo por unos días, por unos años, por unos meses, quizás 10 años o 20. Eso no es un seguro para saber quién es creyente y quién no. Dice la palabra de Dios, el que no persevera en la doctrina de Cristo, versículo 9, de la mitad para allá, no tiene a Dios. Y el que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Y ahora viene el trato contra los engañadores. Dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis ¿qué? Bienvenido. Dice, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. La palabra de Dios, hermano, es muy clara cuando dice bienvenido, ¿no? ¿A qué se refiere la palabra bienvenido? Dice, las palabras de acuerdo a su uso occidental en la época del idioma griego, cuando escribe Juan, significa no tengas ninguna conexión con ellos. Cuando dice no le digáis bienvenidos, también está hablando de un saludo. Por tanto, Juan está escribiendo una carta y básicamente ni siquiera los saluden. No tengas conexión con ellos, dice. Ni actúes de una manera que haga pensar a otros que los reconoces como hermanos.
porque no lo son. Soy muy específico, hermano. No está hablando de cualquier pecado. No está hablando de personas que se fueron a otra iglesia, pero de la misma doctrina. No está hablando de eso. No está hablando de personas que pelearon con el pastor. No, hermano, la palabra de Dios dice que no le digáis bienvenido a la iglesia. No. Está hablando de personas que están enseñando otra doctrina, que se pasaron de los límites establecidos por la fe cristiana o establecidos por el mismo Señor Jesucristo. Personas que quieren que quieren meter algo nuevo en la vida cristiana, que te quieren hacer creer que la vida cristiana, no, tranquilo, no vas a sufrir. ¿Qué? En el mundo tendréis aflicción, dice el Señor Jesucristo, pero confiad que yo he vencido al mundo. Son este tipo de herejías que no se introducen de manera visual a la iglesia. Me dejo explicar. No es que yo voy a llegar con un papel aquí pegado, el engañador. Ay, hermano, ten cuidado con ese señor, ese es el engañador. No, hermano, entran como lobos rapaces, vestidos ¿de qué? Con una lana blanquita, unos sacos Tom Ford, si se vende aquí en Venezuela, con unos zapatos elegantes, con una buena oratoria, utilizan la Reina Valera, intentan predicar el verdadero evangelio, pero ¿sabes qué? Nunca conocieron al Señor Jesús. Como la palabra conocimos que aprendimos hace poco, observación y experiencia, una relación con el Señor. ¿Tienen oportunidad? Sí tienen oportunidad, pero dice la palabra de Dios que usted y yo no debemos tener conexiones con ellos. Cuando dice bienvenido también, da la referencia a una carta que se escribe, que sabe que al final cuando decían, al comienzo, cuando decían la introducción, por ejemplo, decía el apóstol Pablo le escribe a tal iglesia, salud. Así normalmente se escriben las cartas en el Nuevo Testamento, hablando del Nuevo Testamento. Ni siquiera eso, ni siquiera una carta. 2025, ni siquiera un mensaje. Hermano, contra los que pecan, no, contra los que enseñan otra doctrina, no contra los que creen otra doctrina, porque te voy a decir algo. Si una persona está en otra iglesia, por falta de conocimiento, por falta de discernimiento, él no está empujando a otros a su iglesia, vente, vamos para acá. No, él solamente está escuchando allí. Fue la primera iglesia que llegó. Claro que a él sí hay que llamarlo, hay que evangelizarle, hay que escribirle, hay que buscarlo. Pero al que enseña otra doctrina, ni siquiera lo saludes, ni siquiera le escribas, ni siquiera le digas bienvenido en tu casa. No, sí, ¿por qué? Porque él está trabajando fuertemente para destruir los fundamentos de la fe cristiana. Entonces imagínate, mi hermano, que llegue acá una persona que tenga o tatuado en su frente que diga engañador. Ay, engañador. No, yo lo voy a recibir en mi casa, yo puedo convertir, hermanito, yo lo puedo convertir. Ese es el hermanito que yo quiero convertir, ¿vale? Para que se venga a la iglesia, para que ame a Dios, para que sea diferente, para que cambie. Nunca va a cambiar. O mejor dicho, tú nunca lo vas a cambiar. ¿El Espíritu Santo puede hacerlo? Sí. Pero en lo que a ti y a mí nos concierne, ni siquiera saludarlo. Porque Él está trabajando ardientemente en destruir los fundamentos de la fe cristiana. Está atacando eso. Imagínate, hermano, que yo te presente a un ladrón y te diga, hermano, estuvo preso. Okay. ¿Cambió? No cambió. ¿Y qué está haciendo? Yo lo recibí en mi casa, hermano, porque yo soy más misericordioso que Dios. Y a veces queremos ser así. Cuando dice la palabra de Dios que ni siquiera le digáis bienvenido. No estoy hablando del ladrón, ese fue solo un ejemplo. Estoy hablando de los que enseñan diferentes doctrinas. Le voy a poner un ejemplo para que sea un poquito más visual. Se lo voy a leer, mejor dicho. Un ejemplo para que sea un poco más visual. Todo comenzó en 1996, cuando Sally Snowden McKay, de 75 años, y su sobrino, el músico Joseph Baker, de 52, fueron encontrados muertos dentro de una propiedad histórica. Se entendía que habían interrumpido a un ladrón y el sospechoso, Travis Lewis, de 16 años, les había disparado. Luego, según los informes, prendió fuego la casa, a la señora y a su sobrino. A pesar de decir que otra persona había estado involucrada, el 7 de abril, 2 años más tarde,
Louis Travis se declaró culpable del delito. Juzgado como un adulto, ya a sus 18 años, recibió una sentencia de prisión de 28 años y medio, y de la cual tenía que cumplir al menos el 70%. Más de 20 años iba a estar en la cárcel. La hija de Sally, que había muerto en este homicidio, Martha McKay, una mujer de gran corazón y con una fe cristiana, creía que él merecía ser rehabilitado. Cuando Louis finalmente fue liberado en 2018, 20 años después de cumplir 22 años en prisión, Marta le dio un trabajo en silencio. La historia se repitió cuando rápidamente descubrieron el cuerpo de Marta, de 63 años. Fue encontrada en la parte superior de las escaleras de mármol, envuelta en una manta, en la misma casa donde había muerto su madre. La habían apuñalado. Al notar una puerta trasera, abierta, los dos oficiales estaban buscando a un intruso cuando vieron a un hombre saltar de la ventana del piso de arriba. Corriendo, fue hacia un automóvil. El hombre condujo a través del patio, pero se atascó y en cambio se dirigió a pie hacia el lago. Se le vio sumergirse en el agua y nunca se le vio subir, comentaron los policías. El hombre se había ahogado. Se utilizó equipo especializado para buscar en el lago y se localizó y se recuperó el cuerpo del sospechoso. La identificación debe haber causado una conmoción considerable. Era el mismo Travis Louis que había asesinado a la hija. Es solamente un ejemplo de de las consecuencias que usted puede afrontar si acepta en su casa, en su iglesia, en su vida, en su familia, a engañadores, maestros de diferentes y falsas doctrinas heréticas dentro de su vida. Va a ser una completa destrucción para usted. ¿No cree usted que es más misericordioso que el Señor? ¿El Señor puede tener misericordia de ellos? Por supuesto, hermano. Es más, ore por ellos. Sin embargo, el único que puede hacer un trabajo allí es el Espíritu Santo. Versículo 12 y 13 para terminar. El 11, la última parte, discúlpeme, dice: porque el que le dice ¿cómo? Bienvenido, participa en sus... ¿No quieres tú participar en sus obras? Si alguien te dice, voy a destruir de la iglesia, tú le dirías, yo te apoyo, vamos. ¿Le dirías eso? Si alguien trajera un martillo, vamos a derrumbar esta columna, estas paredes. Hermano, ¿almorzaste hoy? No, hermano, pero tráigame para almorzar. Dale, vas tranquilo. Mientras tú derrumbas la pared, yo te doy almuerzo. Cero. Y no es por cuestiones de legalismo. La palabra de Dios lo enseña. Juan no se refiere a todos los pecados, hermano. Quiero ser enfático en esto. Hermano, se fue de la iglesia por un pecado. Ese no hay que hablarle, eso es del diablo. No. Por este pecado específico, maestros de falsas doctrinas, falsos maestros. Dice, Juan no se refiere a todos los pecados, solo a aquellos que disfrazan la verdadera cristiandad, aquellos que la enseñan. Juan no está hablando de los maestros que cometen algún error, porque yo puedo estar leyendo la epístola del apóstol San Juan, capítulo 2. Capítulo 2. Hermano, cometió un error. No son esos errores. Son errores doctrinales que atacan directamente los fundamentos de una iglesia cristiana o de la vida cristiana. Juan no está hablando de todos los maestros, porque algunos erran en otras cosas, sino aquellos que cometen errores en las verdades fundamentales de nuestra fe. Así debía ser tratados en la iglesia apostólica tales maestros, y en esta iglesia hoy en día también. No tenían comunión con ellos, no les ofrecían apoyo, obviamente, pero tampoco los perseguían. No era tampoco la Inquisición. Se llegaron a unos extremos también en una época de la vida de la humanidad. Sin embargo, tampoco era la voluntad de Dios. Y con esta carta, hermano, podemos aprender, vamos a leer los últimos 2 versículos para terminar. Tengo muchas cosas que escribiros, dice Juan, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta. Y vaya que lo que escribió fue necesario, dice, pues espero ir a vosotros,
y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, que dice, te saludan, amén. Muy probablemente otra iglesia también, cuyos hermanos se conocían y confraternizaban. Y dice, los hijos de tu hermana, la otra iglesia, te saludan. ¿A quiénes entonces debemos amar y mostrar este mismo amor también? Dice la palabra de Dios, mayormente a los de la familia de la fe. Maestros engañadores, que usted no tenga nada que ver con ellos. No tenga ni sus números. Bloquéelo si es posible. Hermano, pero es que me escribe todo el tiempo. Bloquéelo si es posible. Para obedecer la palabra de Dios, mi hermano. Recuerde, no son todos los pecados. Tampoco fue aquel que entró en otra iglesia y por inocencia o por ignorancia está en otra fe. No, a ese todavía lo puedes traer. Todavía, claro que sí. El Espíritu Santo también, por supuesto. Pero al que está enseñando directamente, primero no es salvo y segundo no tienes el poder para cambiarlo. ¿Qué tienes el poder tú? De vivir bajo una vida de verdad y amor. Pero que el amor no te lleve a límites que la verdad no llega. No puedes amar sin esta verdad, el fundamento. ¿Crees como yo creo en Cristo Jesús? Claro que sí, ámalos. Y a los que están afuera en el mundo, también ámalos. Porque la palabra de Dios dice que debemos amar a nuestros enemigos y así seremos también llamados hijos del Padre que está en los cielos. Ahora, hermano, entonces ¿dónde metemos este grupo? Un solo grupo selecto de falsos maestros. No entra otra persona acá. Mundanos, no. Los amamos de igual manera. Personas en otra iglesia, los amamos también, oramos por ellos, pero no existe tal confraternización con otras doctrinas, como lo es el ecumenismo. No le digáis bienvenidos. Entonces, mi hermano, espero que esta carta de una sola página, ¿no se sorprendió una sola página? Pueda ser importante para nosotros. De que el día de mañana, imagínese que usted no tenga la Biblia, de que usted solamente se quedó con una página de la Biblia y fue segunda de Juan, es suficiente para vivir una vida que agrada al Señor. Es suficiente para mostrar la imagen de Cristo en su propia vida. Entonces vamos a orar para terminar esta enseñanza. Gracias, Padre, por este día. Gracias porque tú eres bueno con nosotros. Gracias, Señor, porque tú has sido tan bueno, Padre, tan misericordioso, tan bondadoso, Señor, que aún, Padre, nos sigues enseñando con tu palabra, Señor. Permite, Señor, que tu palabra pueda cavar, Señor, en cada uno de nuestros corazones, Señor, y tener fundamentos fuertes, Señor. Fundamentos de la vida, Señor, de la fe cristiana, Padre. Te pedimos, Señor, que podamos aplicar también cada cosa que hemos escuchado de tu palabra el día de hoy, Señor. Que no solamente la hayamos escuchado hoy y la olvidemos, Padre, sino que podamos repasarla también, Señor. Estudiarla, Señor, en casa también. Preguntar incluso, Señor, si es necesario. Te pedimos, Padre, que sea tu bondad, tu gracia, Señor, y tu paz, Padre, con cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos, Padre, te pido específicamente, Señor, por cada uno de los hermanos que está oyendo el día de hoy, Señor. Te pido por sus vidas personales, Señor. Yo sé, Padre, que allá afuera, Señor, es un reto diario, Padre, vivir para ti, Señor. Enfrente, Señor, de una generación maligna y perversa. Es difícil, Señor, en la vida cristiana, Padre, ser luminares, Señor, en medio de este mundo malvado y cruel, Padre. Pero permite, Señor, que podamos mostrarte a ti, Padre Santo, que podamos mostrar la imagen de tu Hijo, el Señor Jesucristo, en cada uno de nosotros, Señor. Y que el día de mañana, Señor, cuando nos vean, Padre, no nos vean a nosotros, Señor, por lo que somos, sino que te vean a ti, Padre, el único Dios verdadero. Te pedimos estas cosas en el nombre de tu Hijo amado.